Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Se escucha bien? Sí, sí. Se escucha bien. Bueno. Está faltando un minuto para las 18:30. Hola, Abril. Hola, doctor. Buenas tardes. ¿Cómo le Buenas va? tardes. ¿Cómo te va? Bueno, decía que faltaba un minuto, ya son 18:30, pero bueno. Hoy nos trae acá el tema, porque ya estamos terminando la cursada, y estimo que les queda, si mal no recuerdo, una clase de historia, que es el próximo miércoles, y después creo que les quedan las dos clases de Derecho Romano, que son jueves y viernes, y el primer parcial el día 22, y el recuperatorio el 29. Bien, a mí me ha tocado en esta oportunidad dar la primera parte de la unidad 15, que es el gobierno provincial de Rosas, que incluye el primer gobierno de Rosas, el pacto federal del 4 de enero de 1831, algún tipo de correspondencia de Rosas y su concepto federal. Bueno, bien, la importancia de Rosas está dada básicamente, más allá del poder que ostentaba cuando fue nombrado gobernador de la provincia de Buenos Aires, su figura. Digamos, su figura es muy emblemática, es un caudillo con bastante representación, si podemos hablar de clases, en las clases, en las tres clases tradicionales, alta, media y baja, en aquel momento la baja llamada el populacho, por decirlo de alguna manera. Bueno, si de clasismo se puede hablar, estos tres estamentos sociales querían a Rosas. O sea, ¿por qué querían a Rosas? Básicamente porque no había orden, no había paz, no había tranquilidad en la provincia de Buenos Aires, con las crisis que las otras provincias, que había entrado con las otras provincias, entonces se buscaba un hombre y una figura fuerte. Rosas representaba como caudillo esa figura fuerte, ¿verdad? Entonces, ustedes me pueden decir, bueno, ¿en qué punto representaba, por ejemplo, a la clase alta? Bueno, en lo comercial, mucho, porque para los grandes negocios se necesitaba tranquilidad. Para la clase media, que era la clase que en realidad no había esta separación tan grande que puede haber hoy, pero si hablamos de ese viejo clasicismo de Marx, seguramente cada estamento está ubicado de acuerdo a el poder económico que tenía cada uno de ellos. Y el populacho era, sin lugar a dudas, el que trabajaba en las tareas de campo, el que trabajaba en las tareas, como siempre, más hostiles para el ser humano. Había también una clase alta que tenía que ver con lo que los españoles habían creado en nuestro territorio, y los resabios de los españoles, porque tampoco estábamos tan lejos de aquel 1810. Estamos hablando que del primer gobierno es de 1829, o sea, habían pasado 19 años de la Revolución de Mayo. Es decir, estamos en 1829,
primer gobierno que dura hasta 1832, porque después se va a la campaña, al desierto. La campaña del desierto que ustedes siempre la asimilan a Roca, no, la primera es Rosas, que la hace. Rosas conocía muy bien a los caciques, conocía muy bien toda esa zona, porque él era quien custodiaba de alguna manera con la mazorca y con los colorados y todo esto, las tierras de sus parientes que tenían grandes extensiones de territorio rural. Es decir, que Rosas aparece como una figura un tanto más que diplomática y política, todo lo contrario. Aparece como una figura bastante cuestionable, si ustedes quieren, en cuanto a este aspecto de formación administrativo, político, institucional, que no la tenía. Él no tenía esa formación, tenía otras habilidades de estar con el populacho y de estar con los indios o aborígenes, pero no esta de hacer diplomacia política con los españoles o con todo el manejo de relaciones exteriores que puede tener un gobernante. Ahora, ustedes también tienen que ubicarse en tiempo y espacio. 1829, no hay constitución. El fracaso de la Constitución de 1819, 1826, que técnicamente podríamos decir que eran constituciones, pero que evidentemente no fueron aceptadas básicamente por lo que se llama el interior de nuestro territorio, entonces estábamos sin constitución. Y Rosas es un poder especial, vamos a llamarlo así, porque no deja de ser nombrado gobernador de una provincia. Entonces, cuando no hay un sistema federal como el que tenemos actualmente, poder ejecutivo, legislativo, judicial, 3 poderes, este sistema federal se confunde. Se confunde en las instituciones y se confunde en el devenir de un proceso histórico. Entonces, ¿por qué algunos con buen criterio hablan de confederación? Porque las provincias todavía seguían manejándose con sus propias autoridades, con sus propios gobernadores, y tenían una delegación, si podemos llamarlo a medias, de este poder que no es como ahora en la Constitución, que las provincias se reservan todo el poder no delegado a la nación. Acá todavía ese concepto de nación no lo teníamos. No estábamos constituidos como una nación. No había un Congreso nacional. No había autoridades nacionales. En 1829, cuando asume encima en la provincia de Buenos Aires, básicamente para organizar y tranquilizar la provincia de Buenos Aires. Cuando Rosas pide las facultades extraordinarias, que siempre es pregunta, siempre se pregunta ¿por qué facultades extraordinarias? ¿Por qué pediría Rosas facultades extraordinarias? Bueno, precisamente para ordenar el interior de la provincia. Los territorios hoy, ustedes no lo tienen que pensar como son hoy, sino que eran básicamente una gran campaña, ¿no? La gente de la campaña, la gente rural, y una ciudad muy acotada y muy chica, con un puerto importante, pero tampoco nada del otro mundo. Es decir, no piensen en estas ciudades súper organizadas que tenemos hoy, estados-nación, sino que estamos pensando en un territorio
muy poco poblado en el interior, más poblado en la parte de lo que después va a ser la capital, del puerto, de los porteños. Y entonces él tenía que traer esa paz y esa tranquilidad para que se pueda seguir adelante con un proceso histórico de progreso en lo político, en lo social, en lo económico. Entonces él pide facultades extraordinarias y se las dan, la legislatura se las otorga. ¿Para qué? Y bueno, para que él no esté atado de pie y de manos. Recuerden que lo denominan el restaurador de las leyes. Ahora, bastante chocante el tema de restaurador de las leyes, llamar a una persona que precisamente está pidiendo facultades extraordinarias. Es contradictorio, porque si realmente vas a restaurar las leyes, lo primero que haces es restaurar las instituciones. Y para restaurar las instituciones tiene que haber división de poderes, ejecutivo, legislativo y judicial. No puede irrogarse en el poder que no le corresponde. El gobernador es poder ejecutivo y nada más. Pero estas facultades extraordinarias que se la dan, de hecho, son discutidas incluso en la legislatura, no todos están muy de acuerdo, pero palabras más, palabras menos, era la manera de darle una herramienta a Rosas para ordenar. Discutible la cuestión desde aquí, desde el lugar donde hoy nos paramos, es discutible. Pero, como les gusta decir a los psicólogos, un texto sin contexto es un pretexto. Un texto sin contexto es un pretexto. Es decir, tenemos que analizar el contexto de Buenos Aires, del interior, y la relación de las demás provincias con Buenos Aires. Porque no podemos olvidar que anda dando vuelta la Liga del Interior, unitaria, con 9 provincias, que aún ante sus fracasos, queda ese vestigio de unitarismo en esas provincias. Y acá, los que están tratando de implementar el sistema federal son las provincias del litoral, concretamente Buenos Aires, Entre Ríos, Santa Fe y Corrientes. Y eso solamente son 4 provincias de un territorio muy vasto, de por lo menos 14 originales que podemos contar. Es decir, que cuando la legislatura tiene que designarlo a él, de los 33 diputados presentes en el acto, 32 son a favor de él. Reconozcamos también que había 7 ausentes, pero es decir que lo nombran comandante general de la campaña, al que era en ese entonces coronel Juan Manuel de Rosas, como gobernador de la provincia de Buenos Aires y como capitán general. Es decir, le están dando no solo un puesto político institucional de gobernador, sino además capitán general. Va a tener a su cargo las fuerzas, ¿sí? Lo que hoy serían las Fuerzas Armadas, lo que en ese momento eran un pequeño ejército, o no tan pequeño. Juró ante la Junta de Representantes, por supuesto, de la Legislatura de Buenos Aires, pero este restaurador de las leyes e instituciones de la provincia, que también le dan el cargo de brigadier general, sabe lo peligroso que fue en otros casos iguales
el haber otorgado facultades extraordinarias. Quien ostenta las facultades extraordinarias es un peligro en potencia. ¿Se entiende? Él se compromete, como todos, a que esas facultades extraordinarias van a cesar una vez que el Poder Ejecutivo anuncia a la Sala de Representantes que ha cesado esa inestabilidad que hay en la provincia y que ya no es necesario ejercer esas facultades extraordinarias porque ya la provincia está en orden y en paz. Bueno, difícil es esto, ¿no? Cuando a uno se le da poder, es muy difícil quitárselo. Dime cuánto poder tienes y te diré quién eres. Es decir, que el poder en mano de cualquier ser humano, es peligroso. Y si no, que la historia se los cuente a ustedes. Cuando todos estos personajes aberrantes que la historia ha tenido ostentaron el poder, sucedió lo que sucedió. Podemos pensar en un Napoleón, podemos pensar en un Hitler, podemos pensar en un Mussolini, podemos pensar en un Franco, totalitarios que ostentaban el poder y se creían los dueños de la verdad. Y cuando uno se cree dueño de la verdad, esa es la primera mentira. Entonces, ¿qué le iba a pasar a Rosas? ¿Tan diferente sería como para tener ese poder y no ejercerlo? Pues el que no pensaba como él, al cadalso. Es decir, que hizo lo mismo que cualquier otro ser humano haría. Hizo abuso del poder. Entonces, ¿por qué esta Liga del Interior con el general José María Paz a la cabeza quiere organizar el país bajo un sistema unitario, bajo un sistema de unidad? No está de acuerdo con el sistema federal. Básicamente, la Liga va a ser un pacto entre, como les dije, 9 provincias. El pacto es del 3 de abril de 1830. ¿Sí? Se celebra en Córdoba y también se celebra en Mendoza. Pero Mendoza queda de alguna manera sometida a la provincia de Córdoba. Y este pacto, que también después es celebrado entre San Juan y Córdoba también, es aparentemente un tratado de paz, un tratado de amistad, un tratado de defensiva, que está Catamarca, está San Luis, está Mendoza, está Córdoba, y de oponerse a las... Esa es la idea fundamental. Ese pacto y ese tratado, si ustedes quieren, va a fracasar. Pero va a fracasar porque no tenía sustento solamente en el poder de Paz, del Manco Paz. Porque después el resto de la Unión no estaba dándole importancia a ninguna de las provincias integrantes de esa Liga Unitaria. Solamente estaban siendo usadas por Córdoba para su propio provecho. Esto es lo que ve del otro lado las provincias del litoral. Había que oponerse de alguna u otra manera
a ese pacto unitario. Cuando las alianzas son de amistad, defensiva y ofensiva, militarmente hablando, lo que se está diciendo es que si cualquiera integrante de esa liga o tratado es atacado por alguna provincia, para eso es una liga ofensiva y defensiva. Sirve para atacar a quienes no queremos y sirve para defendernos unos a otros de quienes tampoco queremos. Ese pacto de la Liga Unitaria es el que pone mal a los seguidores del federalismo. ¿El sistema de unidad es peor o es mejor que el sistema federal? Son sistemas, pero acá no se trata de sistemas, se trata de ideologías, si es que existen. Es decir, si existen ideologías, el problema no es si aplicamos el sistema unitario o de unidad o aplicamos el sistema federal. Acá el problema no es si tenemos un poder central en una de las provincias y las demás provincias adhieren a ese poder. El problema es más grave. ¿Y por qué se habla primero de confederación y no de federación? Estados Unidos fue una confederación. Estados Unidos tuvo una guerra de secesión porque nació como una confederación. ¿Sí? Raro, ¿no? Porque tenía una constitución, pero nació como una confederación. Es decir, son estados. Quiero decirle que esto de la confederación se propugna hoy en día, ¿eh? Hay políticos que propugnan ir a la confederación. Es decir, que la soberanía va a estar en cada una de las provincias, no en la nación. Hoy las provincias son autónomas y soberano es el Estado Nacional. Si nos vamos a una confederación, va a pasar lo que pasa en Suiza. Ese país tan aburrido, ese país que se aburre la gente, según nuestros políticos, es aburrido, es un país aburrido, más divertido la Argentina. Bueno, habría que preguntarle a los 120.000 que ya no están, qué divertido que es la Argentina. Entonces, más allá de cuestiones políticas, hay cuestiones que tienen que ver con el sentido común. Entonces, Suiza es una confederación. ¿Y qué tiene? Tiene cantones, los famosos cantones suizos. Y esos cantones suizos, bueno, uno es italiano, otro es francés, otro alemán, etcétera, etcétera, y cada uno se maneja de forma independiente. Puede y hay un poder central, pero no a la manera del sistema federal. Por eso las provincias no pueden hacer lo que quieren en nuestro país. ¿Por qué? Porque existe la nación. Nación, provincia, municipios. Y como los argentinos somos chetos, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Nosotros tenemos 4 estados porque somos argentinos, no podemos tener 3. 3 tienen cualquiera. Nosotros somos especiales, tenemos 4. No existe en ningún lugar del mundo 4 estados. Todo el mundo tiene 3. ¿Qué es entonces la Ciudad Autónoma de Buenos Aires? Un invento marca cañón. Y el invento se llama, cuando el abogado no sabe qué decir, dice, bueno, es una figura sui generis. Así dice el abogado cuando no sabe qué decir. Bueno, esto parece que es una figura sui generis porque no sabemos qué es la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. No es una provincia, no es un municipio. ¿Qué es? Nada. Entonces, yo digo que es, que es un Estado estatutario. Porque tiene un estatuto, porque tampoco tiene constitución, como dicen los mismos porteños, ellos no son menos. Nosotros tenemos constitución, ¿cómo vamos a tener un estatuto? Bueno, que lean el artículo 129 de la Constitución y verán que lo que dicta la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es un estatuto, no una constitución. Es otra cosa. Pero, bueno, Argentina es así y seguirá siendo así, distinta, diferente. Nos creemos distintos. Entonces, ¿cuál es el problema de aquí? Bueno, Rosas
ve también que él es distinto, que él es diferente, que él es más que los demás. Y por lo tanto va a ostentar el poder desde el 29 al 32, se va a ir a la campaña del 32 al 35, y del 35 se quiere quedar hasta el 52, porque lo echan, pero que si no está el pronunciamiento de Urquiza, también se queda hasta Dios sabrá cuándo. Es decir, no hay coherencia para gobernar el tiempo que tenemos que gobernar. Acá parece que los poderes son eternos. Bueno, sepan que la democracia dice que la alternancia en el poder es una de sus bases. ¿La alternancia de quién? De los gobernantes. No se puede quedar el gobernante 100 años. Hay que poner gente nueva, ¿verdad? Bueno, ¿qué pasa con esto de la Liga Unitaria? Que bueno, si ellos hicieron la Liga, nosotros tenemos que hacer otro pacto. Tenemos que hacer otro pacto, tenemos que hacer algo que contradiga lo que dice la Liga Unitaria. Y aquí nace lo que para mí es el verdadero pacto antecedente de nuestra Constitución, fundamental. Sin este pacto, no sé qué hubiese pasado. Es el Pacto Federal del 4 de enero de 1831. Este pacto federal, yo tengo calor, pero tiene que ver con esta situación de Córdoba. Y las provincias del litoral entonces necesitan neutralizar esta alianza defensiva y ofensiva. Por lo tanto, se reúne Santa Fe, Entre Ríos y Corrientes, por supuesto, incluyendo a Buenos Aires. ¿Para qué? Para organizar el país. ¿De qué manera? Bueno, como lo dijimos, sobre la base de un Congreso, sobre la base de un sistema federal, sobre la base de dictar una Constitución federal. Por lo tanto, en aras de esos objetivos, lo que hace Rosas es reunir al litoral, ¿sí? Algo así como lo que fue y lo que no sé si ustedes ya vieron, pero deberían haber visto, que fue el Tratado del Cuadrilátero, donde estaban estas provincias. Bueno, ustedes deben haberlo visto ya, el Tratado del Cuadrilátero. Bueno, más o menos se trata de esto. Pero esto es mucho más avanzado. Ahora, ¿era posible en ese momento dictar una constitución como estaba organizado el país? No era posible en ese momento, pero básicamente no era porque para eso hay que formar un Congreso General Constituyente. Y hay que formar un Congreso General Constituyente ¿con quién? Con todas las provincias, aún con las que piensan distinto. Por eso esto de organizar paz y tranquilidad que habla Rosas, parece que se torna in eternum en boca de Rosas, porque no se va nunca, porque él considera que nunca hay paz y tranquilidad. Por eso el pronunciamiento de Urquiza. Es decir, que este documento federal, podríamos decir que es más lo que pretende que lo que logra. Es decir, su premisa es que sea un pacto de unión permanente. Pacto de unión permanente. Tan permanente que recuerden el preámbulo de la Constitución Nacional, que
Cuando habla de los representantes del pueblo de la nación argentina reunidos en Congreso General Constituyente por voluntad y elección de las provincias que las componen, dice en cumplimiento de pactos preexistentes. En cumplimiento de pactos preexistentes. Es decir, ¿cuáles son los pactos preexistentes? El cuadrilátero, Venegas. ¿Cuáles son los tratados? Bueno, es evidente que este es un pacto preexistente. Este es el que da fundabilidad a las instituciones. Porque el pacto del 4 de enero de 1831 es un pacto federal. Si bien lo firman 3 provincias, en la primera etapa, pero se invita posteriormente a todas las demás a que lo firmen. Es decir, por eso se habla de un pacto de unión permanente. Y es un pacto preexistente. Algunos agregan otros, pero vamos a decir que este es uno. Entonces, cuando celebran estas 3 provincias, Santa Fe, Buenos Aires y Entre Ríos, este tratado de gobierno, los autores siguen de alguna u otra manera, los autores de este pacto, siguen de alguna u otra manera, el Pacto Confederado de los Estados Unidos de América. Ese que se conoce como artículos de confederación y perpetua unión. Es decir, que por ello se sigue un sistema federal. Guste o no Estados Unidos, tiene un sistema federal. No nos gustan las formas de Estados Unidos, no nos gusta el imperio de Estados Unidos. Pero el sistema para ellos es una cosa y para los de afuera es otro. Estados Unidos tiene una política para adentro y una para afuera. La política que tiene para adentro es un sistema federal, que por supuesto está viciado de errores, pero el sistema funciona como un sistema federal. Tiene un Congreso como nosotros, tiene un presidente como nosotros, tiene la justicia como nosotros, tiene estados que nosotros llamamos provincias. No en vano copiamos la gran cantidad de artículos de nuestra Constitución de la Constitución de Estados Unidos. Nuestra Constitución dice no los representantes, la Constitución de Estados Unidos dice nos el pueblo, no habla de representantes, gracias a Dios. Nosotros le pusimos la palabra representante y ahí fue donde cometimos el peor de los errores. Así es los representantes que tenemos. Entonces, esto es copiado de ahí, de ese pacto que tiene un sistema federal. Se le da prioridad a la independencia de las provincias. El aspecto de la soberanía de ellas es muy importante en esta primera etapa. Y se dice que entre todas las provincias se compone el Estado argentino. Bien, vamos a analizar los artículos. Yo soy honesto, quien no sabe el pacto federal probablemente no debería aprobar esta materia. Probablemente no debería aprobar esta materia. ¿Por qué digo eso y por qué me baso en eso? Porque este es el sustento de lo que viene después. Porque aquí, y el incumplimiento de este pacto, nos llevó hacia donde nos llevó. ¿Sí? Nos llevó a un conflicto de grandes proporciones. Si bien es cierto que en nuestro país las batallas han sido muy cortas, han durado muy pocos y han tenido pocos caídos. Las batallas entre nosotros, ¿sí? No voy a hablar de la batalla de San Lorenzo, ni voy a hablar, no, estoy hablando de la batalla entre nuestras provincias. Entonces, ese artículo 1 era el que hablaba de un pacto de unión permanente. El artículo 2
siempre hablando del documento federal del 4 de enero de 1831, ese es el tema, habla de alianza ofensiva y defensiva. Es decir, que estas provincias se van a obligar entre ellas a resistir cualquier invasión extranjera. ¿Sí? Cualquiera que se haga en el territorio de quienes componen este pacto. Es decir, por eso alianza defensiva y ofensiva. Si cualquiera es atacada, ellos hablan del Estado argentino. En realidad, todavía no podemos hablar de Estado argentino. Todavía no podemos hablar de Estado argentino en el sentido que hoy entendemos el Estado argentino, sino que tenemos que hablar de esta alianza, básicamente. Bueno, no hice un corte porque alguien me puso que se escucha mal. ¿Todos se escuchan mal? No. No, de a ratos nomás. De a ratos. No, por momentos se corta un poquito. Bien, ¿será porque será desde mi lugar o tendrá que ver con la conexión? No sé. A mí no se me cortó en ningún momento, debe ser la conexión de cada uno. Bueno, salvo cuando estornudaste. Ahí se cortó la comunicación, cuando estornudaste. Bueno, bien, veo pocas caras, y una es la tuya, por eso sé que estornudaste. Veo caras de mujeres y no de hombres. Los hombres tienen miedo de salir en la carita. Bueno, está bien, no hay problema. Tampoco es que es un programa de actores y actrices, es una clase. Así que, todo bien. Entonces, las provincias, en esta alianza, para defenderse, lo que están tratando es de cuidar su territorio contra cualquier invasión extranjera o de otra provincia. Extranjera o de otra provincia. ¿Sí? Entonces es una manera de este pacto de unión, como habíamos dicho, permanente, de estar defendiéndose. Y en un determinado momento atacar si era necesario a otra provincia. Por supuesto, ponían a su disposición tanto las fuerzas terrestres como marítimas. Sí, no había otras. Y sobre todo, mientras cualquiera toque tanto territorio como la navegación de los ríos de los estados ribereños, ¿verdad? De aquellos estados ribereños que estaban dentro del pacto. En el artículo 14, inciso D, se habla de obligaciones recíprocas. Es decir, establecen tanto el artículo 4, 5 y 6 lo siguiente. Perdón cuando dije 14, me equivoqué. Quise decir artículo 4, 5 y 6. El 4 habla que se comprometen a no celebrar tratados con otras provincias por sí solas. Es decir, Buenos Aires, Entre Ríos y Santa Fe no podían firmar por sí solas un pacto con otra provincia sin la consulta previa a estas tres provincias. O sea, que si las tres provincias pretendían formar un Estado federal, ninguna de ellas podía hacer un pacto por sí sola sin tener en cuenta a esos tres. Se obligan a no rehusar su consentimiento expreso para cualquier tratado de estas tres provincias del litoral que quieran celebrar con otra.
no les van a poner ningún tipo de reparo. Eso sí, vuelvo a repetir, tiene que haber una consulta previa. Reanudar. ¿Ahí? Ahí está, ahora está grabando de nuevo. Yo para que los chicos lo puedan ver después. Bien, esto saben por qué fue, porque yo, sin querer, piqué acá en chat, y sin darme cuenta después piqué en pausar. Bueno, cosas que pasan. Quiere decir que eso se está grabando. Bueno, hay que borrar toda esa parte donde me fui de mí mismo y me puse en un estado de violencia. Eso habría que desgrabarlo, ¿no? Pero no se puede desgrabar. Bueno, no es nada. Cuando uno dice lo que piensa, se supone que no está hablando mal de nadie. Se supone. Bueno, por suerte no di ni nombres, ni partidos, ni nada, así que no dije nada. Bien, entonces, seguimos. ¿Ahora estamos bien, Abril? Sí. Sí. Sí, perfecto, doctor. Sí, bien. Perfecto. Bueno, vamos a hablar de otra de las cuestiones que sale del pacto, que es la extradición interprovincial. Extradición interprovincial, o sea, entre provincias. Si bien dentro de las obligaciones recíprocas, se habla se dice compromiso, la realidad es que se trata de extradición. O sea, a nuestro criterio pensamos que es un antecedente del artículo 8, infine de la Constitución actual, donde dice que la extradición de los criminales es de obligación recíproca entre todas las provincias. El 8 actual. Que eso también lo decía el pacto. Es decir, que el pacto es antecedente de este artículo 8 infine de la Constitución Nacional. Ustedes saben muy bien que nuestra Constitución bendita nunca fue tocada del 1 al 35. Los artículos del 1 al 35 vienen de 1853. ¿Sí? Ahora, se agregaron en la reforma de 1994. Se agregaron artículos hasta del 36 al 44, pero eso fue una agregación. Pero nunca se tocaron la parte dogmática del 1 al 35, derecho, declaraciones y garantías de nuestra Constitución, no se tocó nunca desde 1853 hasta la fecha. Por supuesto estoy hablando de la Constitución vigente. Perón en 1949 hizo otra cosa. Entonces, si hablamos de las 3 etapas, que en algún momento creo haberlo nombrado, de las 3 etapas fundamentales del constitucionalismo argentino, tenemos que hablar de la Constitución 5360, que es la que emplea la libertad. Libertad, igualdad y fraternidad. ¿Igualdad de qué? En 1853. Igualdad de todos ante la ley, de los derechos individuales. Los derechos individuales de todos ustedes, en 1853, ya eran respetados por este pensamiento del liberalismo, porque era una constitución liberal. Después, en 1949, está la constitución de los peronistas, ¿sí? Que habían entrado al poder en 1946. Es decir, que esa constitución peronista va a incorporar los derechos sociales. Igualdad. Primero dijimos libertad, después dijimos igualdad. Los derechos sociales de la Constitución de 1949, ¿cuáles son? Los derechos, por supuesto, al respeto a la familia, al trabajador, etcétera, etcétera, etcétera. Y la última parte del constitucionalismo argentino es 1994. Fraternidad. La defensa de los derechos colectivos, que empiezan con el 36 en la parte dogmática y van hasta el artículo, por supuesto, 43 inclusive.
Ahí están todos los derechos de tercera generación, los derechos colectivos que están por encima de los derechos individuales, aquellos primeros que habíamos legislado. Siempre el derecho colectivo, el derecho de la comunidad, está por encima. Si una fábrica está ejerciendo el derecho a trabajar y a ejercer industria lícita, pero está envenenando un río, ese derecho que él tiene a trabajar, que está en la Constitución, no puede sobrepasar los derechos colectivos porque está contaminando un río que le está haciendo un perjuicio a la comunidad. Entonces los derechos colectivos siempre están por encima de los derechos individuales. Él tiene derecho a trabajar, lo que no tiene derecho a contaminar. Entonces ahí, por ejemplo, el artículo 41, nuevo, de 1994, habla que todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para las actividades productivas. ¿Sí? El daño ambiental genera prioritariamente la obligación de recomponer la situación, que todo vuelva al estado que estaba antes de cometer el daño. ¿Sí? Es decir, que la incorporación de los derechos, nuevos derechos y garantías del 36 al 43 inclusive, fue lo que hizo la Constitución, la reforma de la Constitución de 1994. Y ahí terminamos con libertad, igualdad y fraternidad. Los 3 pasos constitucionales argentinos. ¿Sí? Tenemos por ahí dando vuelta un artículo de la Constitución dictado por la dictadura. ¿Sí? El 14 bis. Está dictado en 1957 por una comisión representativa aparentemente muy democrática, pero estaban los milicos en 1957. No estaba la democracia. Ese artículo no fue jamás tocado por la democracia. ¿Saben por qué? Porque ese artículo es un resumen de los derechos sociales de Perón. Es un resumen de los derechos sociales de Perón. El 14 bis. Yo les podría preguntar cuántos artículos tiene nuestra Constitución. Tengan en cuenta que el bis es un artículo más. Bueno, es decir, que todo esto no vino de la nada. Estamos por eso dándole tanta importancia al Pacto Federal del 4 de enero de 1831. Hablamos de extradición. Entonces, básicamente lo que decía el artículo 7 del pacto, era que prometen no dar asilo a ningún criminal que se acoja a una de ellas huyendo de las otras 2 de un delito. Cualquiera que sea el delito. Hay que ponerlo a disposición del gobierno respectivo, del que reclama a ese delincuente, para que se ponga a derecho. Es decir, es lisa y llanamente la extradición. Si un delincuente que comete un delito en Santa Fe se va a Buenos Aires tiene que extraditarlo de nuevo a Santa Fe para que sea juzgado. Eso es extradición interprovincial en este artículo 7. Después se habla de recíproca libertad de tránsito. Recíproca libertad de tránsito, esa que en la actualidad no es respetada, porque nos cobran peaje para pasar de acá para Buenos Aires. Entonces, si te cobran peaje, ¿dónde está la libertad de tránsito? Si me cobras para pasar de un lugar al otro, no me deberías cobrar. Entonces, si me estás cobrando, es inconstitucional. La jurisprudencia, para salvarse, salió a decir: bueno, si hay una ruta alternativa, bueno, ustedes vayan por la ruta alternativa y el pozo más chico debe medir 800 metros. Con lo cual no hay ruta alternativa. Es una mentira. Es que decir que el peaje es inconstitucional. No me pueden cobrar para pasar de una provincia a otra. Sin embargo, me cobran. Y mucho. Entonces, esta recíproca libertad de tránsito, ¿de qué trataba? De que entre las provincias litorales gozan de esa
libertad y franqueza y seguridad de transitar tanto por vía marítima, con sus buques y cargas, puertos, ríos, como por el territorio interior. Es decir, que no había por qué no permitir ese libre tránsito entre estas tres provincias que habían firmado el pacto. Fíjense que estamos diciendo todos antecedentes de la Constitución actual. No estamos diciendo ninguna otra cosa. Estamos hablando de todos los artículos de la Constitución actual. Es decir, por eso la importancia del pacto. Fíjense ustedes lo que dice el artículo 26 actual. La navegación de los ríos interiores de la nación es libre para todas las banderas, con sujeción únicamente a los reglamentos que dicte la autoridad nacional. Es decir, acá ya estábamos en 1831 hablando de libre tránsito. Bien. Después también incorpora la igualdad de derechos. Lo prescribe el artículo 10, que por supuesto es antecedente del artículo 8 de la primera parte de nuestra Constitución actual, que dice: los ciudadanos de cada provincia gozan de todos los derechos, privilegios e inmunidades inherentes al título de ciudadano en las demás. Usted no es ciudadano de la provincia de Buenos Aires, usted es argentino. Por lo tanto, goza de esa ciudadanía en cualquier provincia, y nadie le puede negar ningún derecho. Cuidado, no confundan con el 16, igualdad de todos ante la ley. Estoy hablando de otra cosa. El 16 habla de la igualdad de todos ante la ley. Sí, pero está hablando de otra cosa. Que todos sus habitantes son iguales ante la ley, etcétera, etcétera, etcétera. Le faltó agregar en iguales condiciones. Todos somos iguales ante la ley en iguales condiciones. Porque hay gente que paga más tributos que otra, si somos todos iguales ante la ley. ¿Yo pago los mismos impuestos que Macri? Por ejemplo, ¿en ganancias? No, porque no gano lo que gana él. Entonces somos todos iguales ante la ley en iguales condiciones. Cuidado con esto. Pero ese es otro artículo, y es el 16. Cuidado con... No confundamos. Del que yo estoy hablando es de la primera parte del artículo 8. Después habla de la excepción a la nacionalidad de los gobernantes. Excepción a la nacionalidad de los gobernantes. Es decir, nadie puede ejercer la primera magistratura si, por su naturaleza y etcétera, 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 no pertenecen a esa provincia. ¿Sí? O sea que tienen que ser nacidos en cada una de esas provincias. Y puede haber alguna excepción con los hijos. Pero acá, ¿dónde está la excepción? Porque yo dije excepción a la nacionalidad de los gobernadores. Salvo estas dos provincias que sean naturales de otras dos provincias. Ahí sí, porque es un pacto. Entonces, de las otras dos provincias sí podrían llegar a serlo, pero siempre que sean alguna de estas tres provincias, ¿no? Yo puedo ir a ejercer ese cargo en cualquiera de las otras, pero si pertenezco a esta unión. Después se habla de la adhesión de las demás provincias, porque eran nada más que 3. ¿Qué requisitos le íbamos a pedir para que se establezca esa unión? Bueno, tenían que aceptar, dar consentimiento, cualquiera de las que se quería incorporar a este pacto, ¿sí? Básicamente al sostenimiento del sistema federal. Al sostenimiento del sistema federal. ¿Sí? O sea, que cualquier requisito difícil, sobre todo para las provincias que habían estado en la Liga Unitaria, era que se adhirieran
al sistema federal y no se permitía ninguna otra forma de gobierno que no fuera esa, y esto podía traer, bueno, como dijimos, reparo entre estas que habían formado la Liga Unitaria. Otra de las cuestiones que el Pacto Federal del 4 de enero de 1839 incorpora es la llamada Comisión Representativa. ¿Sí? La Comisión Representativa de los gobiernos que componen el pacto, de estas 3 provincias del litoral de la República Argentina. Es decir, que mientras tanto se reúnan en ese congreso, que después lo vamos a analizar, los diputados que son elegidos por los propios gobiernos pueden ser removidos por los propios gobiernos, ¿sí? Pero va a haber un diputado para formar esta comisión representativa de las 3 provincias, una comisión que las represente ante los demás, un diputado por cada una de las 3 provincias del litoral. La residencia de esta comisión representativa será en Santa Fe, y como les dije, son nombrados, pero pueden ser removidos al arbitrio de las autoridades de la provincia que lo nombró, ese diputado. Bien. Finalmente llegamos al artículo que nos interesa, y el artículo que ustedes tienen que recordar, sí o sí, que es el artículo 16 del pacto. El artículo 16 del pacto tiene incisos. Si bien el inciso que realmente a nosotros nos importa es el 5, yo voy a hablar de los 5 incisos. Pero el 5 es el fundamento de este pacto. El primero de los incisos del artículo 16 habla de celebrar tratados de paz en nombre de las 3 provincias, porque son atribuciones que tiene esa comisión. ¿Sí? Porque si formo una comisión le tengo que dar atribuciones. ¿Qué atribuciones les estoy dando? Las que estoy diciendo. Estos 5 incisos hablan de las atribuciones que tiene esa comisión representativa formada por las 3 provincias, por supuesto. Celebrar tratados de paz en nombre de las provincias. ¿Sí? Hacer declaración de guerra, dice el inciso 2, contra cualquier poder que se oponga a las provincias del litoral. O sea, celebrar tratados de paz, declarar la guerra. Inciso 3. Ordenar se levante el ejército en caso de ser necesario, tanto para defensa como para ataque. Entonces, esta comisión representativa tiene esa facultad y esa atribución de decir que los ejércitos se deben poner en campaña si amerita la situación. Para que sepan, en virtud de esta manda, de esta la que acabo de nombrar, se nombró a Estanislao López, general en jefe del Ejército Auxiliar Confederado, nada más ni nada menos que Estanislao López. Si nosotros leemos el artículo 75, inciso 27 actual, fíjense, el artículo 75 son las atribuciones que tiene el Congreso de la Nación actual, y el inciso 27 dice: fijar las Fuerzas Armadas en tiempos de paz y guerra y dictar las normas para su organización y gobierno. Es decir, que ya aquí en el pacto está como antecedente el artículo 75, inciso 27 actual. Miren si no es importante.
Inciso 4. Determinar el contingente de tropas con que cada una de las provincias aliadas deba contribuir. También tiene que ver con este este artículo 75, inciso 27, porque dice fijar tiempo, dictar normas para su organización y gobierno. O sea que el 4 habla de esto, de determinar cómo va a aportar cada una de las provincias y qué cantidad de tropa va a cada una de las provincias. Y acá viene el bendito inciso 5, el quid de la cuestión, el que se dice que incumplió Rosas. El 5 dice, invitar a todas las demás provincias de la República. Acá hay un parrafito bastante subjetivo, que dice, cuando estén en plena libertad y tranquilidad. Cuando estén en plena libertad y tranquilidad. ¿Qué es en plena libertad y tranquilidad? No lo están hoy, así que menos lo estarían en ese momento. A reunirse, invitar a las demás provincias a reunirse en federación con las del litoral. En federación con las del litoral. Y por medio de un Congreso General Federativo. Acá está la clave. Congreso Federal, General Federativo. Se arregle la administración del país bajo el sistema federal. Ahí está la clave de todo. Bajo el sistema federal. Su comercio interior y exterior, su navegación, cobro de rentas, tributos y todo lo demás, pago de deudas, etcétera, etcétera. ¿Sí? Crédito, interior o exterior, se arregle la soberanía, la libertad, la independencia de cada una de las provincias. Es decir, que este inciso, lo importante es que está invitando a todas las provincias a un Congreso General Federativo. ¿Para qué? Es la pregunta. Para dictar una constitución. Para dictar una constitución. ¿Sí? Es decir, que de eso se trata. Porque esto se llama, lo que damos nosotros, historia constitucional argentina. Si bien es cierto que ahora la materia se llama Historia del Derecho y Constitucional Argentina, y como yo le dije, la primera clase son 3 materias en una, Historia del Derecho, Derecho Romano e Historia Constitucional Argentina, la gran mayoría somos profesores de Historia Constitucional Argentina. Historia del Derecho es otra cosa, y Derecho Romano ni hablar. Es decir, que hacemos hincapié en la Constitución continuamente. Continuamente estamos hablando de la Constitución. ¿Pero por qué hablamos continuamente de la Constitución? Bueno, por esta razón. Porque ustedes tienen que saber cuál fue la historia de estos artículos. Porque estos artículos no vinieron de la nada. Al margen de que puedan haber sido copiados, nadie lo va a discutir, pero tampoco vinieron de la nada. ¿Y qué pasó con esto? Invitar a las provincias. Claro, había un requisito. Plena libertad y tranquilidad. Yo se los dije, pero no es un requisito objetivo. Alguien me puede decir, sí, ¿cómo que no? Usted sabe cuándo está tranquilo, cuándo no está tranquilo un territorio. No sé cuándo está tranquilo, cuándo no está tranquilo. Y cuando está en plena libertad, ¿qué es en plena libertad? Yo no sé si esto es un requisito objetivo. Reunirse en federación, le estoy exigiendo a los 9 que componían la Liga Unitaria que vengan a un Congreso Federal. Es complicado. Y encima, esto sí, porque es democracia pura, un Congreso General, donde todas las demás provincias se unen ¿para qué? Para arreglar la administración general del país bajo el sistema federal. Comercio interior, exterior, navegación, todo lo que necesita un país. Seguridad, soberanía. Es decir, vengan todas las provincias que vamos a hacer nuestra Constitución.
parece que Rosas se la agarró con esto de la plena libertad y tranquilidad que no la vio nunca. Y que cada vez que le decían cuándo se va a hacer el Congreso, Rosas decía, no, 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 no. Acá no hay ni paz ni tranquilidad. Y sí la hubo cuando Urquiza, en 1851, con el pronunciamiento, se opone a que Rosas siga manejando las relaciones exteriores. Es decir, que ¿qué pasaba mientras Rosas no se reunía en Congreso General Constituyente? Ostentaba el poder de las relaciones exteriores. Cuando usted en un país maneja las relaciones exteriores de todas las provincias, maneja el poder. Y Rosas no quería alargar ese poder. Se va exiliado finalmente después a Inglaterra. Se lo llevan los mismos ingleses. Allá tiene un monumento en una ciudad, Southampton. Pero en realidad creíamos que era enemigo de los ingleses. Pensábamos eso. San Martín le regaló su sable. Algún valor debe tener. Pero, ¿por qué digo esto? ¿A colación de qué? Porque uno de los puntos del programa habla del concepto federal de Rosas. ¿Y cuál es el concepto federal de Rosas? ¿Qué era el federalismo para Rosas? En realidad, antes de hablar del federalismo de Rosas, voy a nombrar un artículo de la Constitución que se hizo para él. Sí, para él se hizo, que es el 29. ¿Qué dice el 29? El Congreso no puede conceder al Ejecutivo Nacional, ni las legislaturas provinciales a los gobernadores de provincia, facultades extraordinarias, ni la suma del poder público, etcétera, 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 etcétera. Y después, finalmente, dice, actos de esta naturaleza llevan consigo una unidad insanable, sujetan a los que formularen, consientan o firmen a la responsabilidad y pena de los infames traidores a la patria. Miren que la Constitución habla de los infames traidores a la patria. Yo podría hacer un proceso en contra de alguien gobernante por infame traidor a la patria. Bueno, este artículo fue hecho por Rosas. ¿Quién tuvo facultades extraordinarias y la suma del poder público? Rosas. Porque la suma del poder público la tuvo en el segundo gobierno, que lo van a ver ustedes después, con otro profesor. Es decir, que tanto lo querían que le dedicaron un artículo. Ahora, ¿cuál es el concepto federal de Rosas? Sale de las cartas que él le enviaba a Quiroga y Quiroga a él. Las famosas cartas de la Hacienda de Figueroa. En realidad, él ahí está diciendo, palabras más, palabras menos, que siempre respetó el sistema federal. Hay una carta del 4 de octubre de 1831 de Rosas a Quiroga, que habla de la organización, que habla de los pueblos de la República y que dice que el único sistema posible es el de federación, que deja a salvo la soberanía, la libertad y la independencia de la República, y además de cada una de las provincias. Y que por eso lucha, y por eso luchó, y por eso seguirá luchando, dice Rosas. Eso se lo dice a Quiroga en 1831. El pacto es del 4 de enero de 1831. Esto lo escribe en octubre de 1831.
Quiroga, por supuesto, responde a esas cartas, y que coincide en muchas cuestiones que ese sistema es posible, y que el sistema del gobierno federal es posible, pero todavía también él considera que la República no está en esa situación de paz y tranquilidad que Rosas pedía. Lo que sucede es que estamos en 1831 y Rosas sigue sosteniendo esto hasta 1851 y hubiese seguido. Por ejemplo, la carta de la Hacienda de Figueroa, que es del 20 de diciembre de 1834, ya no estaba en el gobierno, porque hizo del 29 al 32 y del 35 al 51, pero en 1834 le escribe a Quiroga nuevamente, diciendo que Buenos Aires estaba en crisis, seguía con esa paz, con esa falta de paz, con esa intranquilidad política institucional, y que es en vano reclamar por un Congreso federal y por una constitución bajo el sistema federal, mientras el Estado siga peligrosamente vacío de contenido, y una lucha permanente por el poder. Es decir, que vuelve a reconocerle a Quiroga esta visión de federal, de ser una persona federal, pero que no encuentra el momento justo para para esto, para salvar a la República. Yo acá es muy difícil analizar desde una carta que puede haber intenciones a los hechos. Rápidamente, con el pronunciamiento de Urquiza en 1851, ya en 1853 teníamos una constitución. O sea que parece que no era tan difícil. Y si faltaba tranquilidad y no había paz interior, bueno, tal vez con este Congreso General Federativo se iba a lograr mucho más rápido. Así que, si la pregunta viene por el lado del concepto federal de Rosas, ustedes saben muy bien que en estas cartas entre Rosas y López, entre Rosas y Quiroga, está la respuesta de lo que pensaba ideológicamente, pero que en los hechos no se concretaba. Por eso hablamos de cuál es el concepto, pero estábamos hablando de concepto federal de Rosas, que no se plasma en los hechos de Rosas. Rosas seguía ostentando el poder hasta que le dijeron una vez que le aceptaban esa renuncia que él mandaba todos los años a ese cargo que tenía la provincia de Buenos Aires, él concretamente, gobernador, del manejo de las relaciones exteriores. Nunca las provincias se las aceptaban, hasta que un día Entre Ríos se la aceptó por orden de Justo José de Urquiza, gobernador de Entre Ríos, y esa aceptación trajo aparejado que otras pensaran lo mismo, y se discute si era algo personal entre Rosas y Urquiza, si tenía que ver con el comercio, si tenía que ver con cuestiones económicas, si tenían que ver con cuestiones, con cualquier cuestión menos política, de poder o de lo que fuere. Pero esa es una discusión aparte. El pronunciamiento trajo de a poco, en ese proceso histórico, la Constitución de 1853, a la que no adhirió Buenos Aires hasta 1860,
que se incorpora. Por eso se la conoce Constitución 5360, no se dice Constitución 1853. Los constitucionalistas siempre hablan de la Constitución 1853-60 porque con 60 se completa la entrada de Buenos Aires y ahí sí están estos 14 ranchos originarios bajo una misma constitución, recién en 1860. Por eso está la reforma que hubo en el 60, en el 66 y en el 94. Las tres reformas que yo no sé si entran en el programa nuevo. Sí, en la segunda parte, no en esta. Es decir, que nosotros estamos hoy viendo, sería el anteúltimo tema, y ya después viene el último de los temas de este primer parcial, que tiene que ver con el segundo gobierno de Rosas, tiene que ver con los interinatos de Balcarce, Viamonte y Massa, ley de aduana, generación del 37. Ahí terminaríamos esta primera parte del primer parcial. Bueno, espero que hayan entendido algo, espero que les haya servido, y también espero que interpreten hacia dónde hemos apuntado. Básicamente más hacia lo institucional. Porque fíjense ustedes que hemos hablado poco de hechos históricos, pero hemos hecho mucho hincapié en el pacto, y hemos hecho mucho hincapié en estas facultades extraordinarias que tenía Rosa, que hacían detentar el poder, qué poder tenía él como gobernador, qué comportamiento tuvo él durante ese pacto, qué hizo del 29 al 32, que es precisamente este primer gobierno de Rosas, ¿sí? Y su concepto federal, que no está nada más que en estas cartas, con, hay una mano por ahí, ya se nos va alguien, No, en realidad, pero, antes de que termine la clase... ¿cómo? ¿Me escucha bien? Sí. Antes de que termine la clase, yo le quería pedir, como le hemos pedido a otros profesores... Sí, ¿cómo no? Sí, ahora no. Si usted podría prepararnos algunas preguntas en forma de guía para resolver antes del parcial sobre esta unidad. Escuché. A ver, perdóneme, ahí no le escuché. A ver, si ahora me escucha mejor. Sí, ahora sí. Le quería pedir, como le hemos pedido a los otros profesores, si usted podría prepararnos algunas preguntas orientativas en forma de guía, tipo examen, para practicar antes del parcial sobre esta unidad, y si quiere sobre las unidades que ha dado antes. La verdad es que creo que nos vendría bien a todos. A ver, Abril, ¿cómo se han manejado los profesores? ¿Qué han hecho al respecto? Le pregunto a la ayudante alumna. La doctora Martín, cada vez que sube una guía, atrás deja como unas preguntas orientativas de la misma, y con eso se van manejando. Lo que los chicos por ahí quieren es algunas cuestiones puntuales para orientarse más a la hora de tener que preparar ciertos temas. Me parece que viene por ese lado. Algunos lo comentan en clase, otros lo hacen mediante un archivo y lo suben directamente al campus. Bueno, yo el comentario que puedo hacer ahora, por si no tengo tiempo, o por ahí le pido a Abril sobre que ella lo suba, pero vamos a hacer hincapié básicamente, les vuelvo a repetir, algo ya he dicho, básicamente a vos, Catalina, también te lo digo que me lo preguntaste, voy a hacer hincapié en esto de las facultades extraordinarias, voy a hacer hincapié en el pacto, no tengan ninguna duda. Les dije cuál era el artículo principal, les dije cuál era el inciso principal, así que voy a hacer hincapié en eso. Y en el concepto federal, que sabemos de dónde sale. Son las tres
guías, que ustedes lo llaman guías, pero son los tres, a ver, podríamos llamar las tres columnas que sostienen este primer gobierno. Ojo que estoy hablando del primer gobierno. Bien. Alguien me puso Jessica porque es presencial, ¿no? Porque es presencial. Y bueno, hola, profe, es porque nos enteramos de que es presencial. ¿La facultad no les dijo que era presencial? La facultad fue la que dijo. Los profesores, muchos remarcaron que era virtual, y bueno, ayer salió esta cuestión y por eso estamos pidiendo para que nos guíen más o menos. Miren, el tenor de las preguntas... Profe, usted mismo en las primeras dos reuniones dijo que se estaba viendo hacerlo múltiple choice y desde la casa. En las dos primeras clases usted me dijo también eso. Yo dije, y el resto de los profesores lo dijeron. Sí. Y el resto de los profesores hasta ayer. Ayer nos enteramos de que no, de que... Bueno, a ver, sí, bueno, puede ser que haya dicho eso, no lo voy a negar porque no lo recuerdo, pero si usted dice que lo dije, lo debo haber dicho. Yo, entonces, creo que lo de presencial tiene que haber sido a posteriori de eso que dije yo, porque si no, no voy a decir que es virtual si la facultad dijo que era presencial. O sea, si la facultad dijo que era presencial, era presencial. Y yo no voy a contrariar una ordenanza del Consejo Académico. Es evidente que si la facultad dijo eso y yo dije que iba a ser virtual, el error es mío, no de la facultad. Yo cometí un error al decir que podía ser virtual porque así venía siendo. Así fue, por lo menos, en los cuatrimestres anteriores, mientras tuvimos esta virtualidad. Lo que pasa es que esta virtualidad se va terminando de a poco y estamos en un momento de transición. Y en este momento de transición, la facultad decidió hacerlo presencial o semipresencial, porque en realidad presencial es nada más que el parcial. Es decir, que en esencia es lo mismo, porque las preguntas que hacemos virtual las vamos a hacer en clase. No hay una diferencia. ¿Qué diferencia hay entre que yo le pregunte virtual a que yo le pregunte en clase? En escrito, estoy hablando en un examen escrito. Mire, por ejemplo, en el chat que tenemos nosotros, recién una compañera nuestra, que no sé ni, que no la tengo identificada, puso, por ejemplo, que ella, pensando de que era virtual, al examen virtual llegaba, porque llevaba justo a su casa para hacerlo virtual. Y ahora el presencial no llega por el problema laboral que tiene y cuestiones personales que tiene que no le va a permitir llegar a la facultad. A eso es lo que vamos, pero bueno, ya ayer se discutió y bueno, yo ayer la verdad me fui bastante enojado porque creo que nunca me entendieron lo que quise decir, pero bueno, no importa. Yo ya estoy resignado a que va a ser así y lo único que pedimos es eso, esas preguntas que arrancaron con la doctora Martín y con el doctor anterior a la doctora Martín, que nunca me acuerdo el nombre, que fueron ellos que nos dijeron, son estas preguntas y de esto nos basamos nosotros en lo que vamos a tomar, porque nosotros tomamos lo que damos. Y son estas preguntas para que a ustedes les va a ayudar a resumir y a estar en claro de estas unidades, que es lo importante para tomar y para que sepan ustedes. Eso es lo que no... Por eso, como venimos con algunos profesores que nos dan esto y otra manera distinta de otros profesores. Por eso, a los que no nos dan las preguntas, le estamos pidiendo que nos armen algunas preguntas de ayuda, pero obviamente no es obligación, porque estamos grandes y no es obligación, pero pedimos eso de favor, o sea, digamos. Lo que pasa es que yo la pregunta no la puedo anticipar, porque no se anticipan las preguntas. Acá alguien... No le decimos preguntas, que la misma pregunta que no va a tomar, sino un modelo de pregunta
si va a ser, no sé cómo explicarme, pero capaz que quiere relacionar dos temas distintos de la misma unidad. Bueno, un ejemplo de eso, nada más. Es orientarnos. A mí, perdón Gastón, por lo que lo pedía es porque a veces en el libro de Furundarena hay algunas cosas que las explica con muchísimo detalle, especificaciones de fecha de personajes que participaron en determinadas situaciones, que por ejemplo uno de los profesores dijo, léanlo, pero en realidad lo que nosotros queremos es la idea general, entonces ahí ya te da pie a no enroscarte o no gastar tiempo en memorizar tanto detalle y tanta cosa cuando en realidad es más para la idea general por lo que se viene. Solamente eso, a modo orientativo para poder organizarnos, porque falta muy poquito para el parcial y hablo por todos, porque lo sé por el chat, estamos todos bastante perdidos, sintiendo que no vamos a llegar. Entonces, a modo de ayuda, le estaba pidiendo eso. Doctor, perdone, lo que hizo la doctora Martín fue, al final vio que ella dio su ficha técnica, como hizo todos los cuatrimestres, al final de cada ficha técnica ponerle algunos puntos que eran claves. Si usted quiere, después yo lo llamo, me lo puede mandar los puntos que usted considera los más importantes de cada unidad y yo se los mando a los chicos. Por ahí no hacer la pregunta escrita como la haría en el parcial, por supuesto que no, sino los 3 pilares como explicaba usted recién, que es por ahí lo que apuntan más los chicos. Bien, bueno, vamos a hacerlo así. Yo le voy a pasar a Abril entonces los pilares fundamentales de cada una de las unidades. Estos están claritos, yo creo que más de esos 3 no va a haber. Acá hay estos 3 pilares fundamentales que son, se los dije, las facultades extraordinarias, el tema del artículo 16 del Pacto Federal y el tema del concepto federal de Rosa. Mucho más de eso esta bolilla no da para este primer gobierno. Como bien decía Catalina, acá no es una cuestión porque no estamos estudiando historia. Primer punto, esto no es historia. Historia se estudia en la carrera de profesorado de historia o licenciatura en historia. Acá no estudiamos historia. Acá estudiamos las cuestiones que tienen que ver con las instituciones jurídicas. Acá no importa de qué color era el caballo de San Martín. Acá lo importante es qué hacemos con todos estos, digamos, indicios que tenemos que nos ayudan a llegar a la Constitución. O sea, ¿qué hacemos con todas estas cosas que andan dando vueltas? Pactos, tratados, convenios, artículos, antecedentes. No importa. Si ustedes quieren saber la batalla de San Lorenzo, tienen que estudiar historia. No es un tema jurídico. Es un tema importante, pero no jurídico. Entonces, a nosotros nos importan los temas. ¿Y cuál es lo jurídico entonces del artículo, del Pacto Federal? ¿Y cómo no? Lo dije, hablé de extradición interprovincial, hablé de libre tránsito, hablé de eso es jurídico. ¿Por qué? Porque eso es lo que está en la Constitución. Y es la parte que a nosotros nos interesa. Ustedes van a ser abogados, no van a ser profesores de historia. Entonces, como van a ser abogados, tienen... Ahora, si a alguno le interesa la batalla de San Lorenzo, está bárbaro, y a mí me encanta que así sea. Yo estudié profesorado de historia, pero eso es otra cosa, no es el tema. El tema es que ustedes tienen que ver en qué, o qué, mejor dicho, les aporta estas, no son instituciones, pero son algunos institutos que andan dando vuelta por la historia argentina, que después terminan en la Constitución y sirven como antecedente. Por eso hacemos hincapié en eso. Por eso yo le digo, ¿a qué le van a dar importancia? ¿A la carta en sí misma de la Hacienda de Figueroa o al concepto federal que tiene Rosas en esa carta? Al concepto federal que tiene Rosas en esa carta. ¿Se entiende? Al Pacto Federal va más allá si eran las provincias del litoral o no. Nos importa qué antecedentes de nuestra Constitución están establecidos en el Pacto Federal. A eso apunta dar el Pacto Federal. Y del primer gobierno de Rosas, ¿qué nos importa? Las facultades extraordinarias. ¿Por qué? Porque tiene que ver con también una parte, si ustedes quieren, institucional, que es quien maneja el poder. Entonces, esto sí es lo que... Respecto a la unidad 1 y 2, ahí yo por ahí, bueno, lo veo con Abril, vemos cuáles son los puntos que yo voy a hacer hincapié.
que ahí es más difícil porque hay mucha filosofía, pero sí, no está mal, y de hecho lo tienen que saber, el concepto de ius, porque el concepto de ius hay que saberlo. Ese mismo concepto que hasta le pueden pedir en derecho romano. ¿Qué es el ius en el derecho romano? Bueno, ¿para qué nos sirve a nosotros, los abogados, saber el concepto de ius, el concepto de derecho? Y claro, y si ustedes están estudiando derecho, ¿cómo no va a servir? Entonces, yo le voy a dar más o menos no más o menos, le voy a dar una guía para que les diga a ustedes cuáles son las preguntas. No las preguntas, sino los conceptos de las cosas que nos interesan. Pero no les voy, por supuesto, no les voy a preguntar Antígona. No, muchas gracias. En realidad todo lo que usted dijo en los últimos minutos era lo que apuntábamos, ¿no? Que nos limpien un poquito el panorama como para poder enfocarnos bien en lo necesario. Está bien. Claro, Eso por ahí, que sea conciso. ¿Eh? Para que las respuestas de nosotros sean concisas a la hora de bueno, sí, está bien, sí. Yo no sé, en algún momento alguien acá me puso múltiple choice, múltiples preguntas, múltiple choice, múltiples preguntas, si ese sistema era el sistema, nuestros apuntes en casa y en múltiple choice, mientras que presencial no llegamos a estudiar todo en 10 días. Miren, en realidad, yo no sé si hay tanta diferencia en estudiar para escribir o estudiar para darlo virtual. No sé cuál sería, estudiar, estoy hablando de estudiar. ¿Cuál sería la diferencia estudiar para una cosa y para otra? El tiempo que yo empleo para estudiar tanto una cosa como otra, me imagino que es más o menos el mismo. Lo virtual no hace que tenga que estudiar menos, o menos, me parece a mí. O sea, es una forma distinta de cómo enfrento yo al alumno, pero no una forma distinta de cómo se estudia. Porque yo para un examen estudio de la misma manera, me lo tomen como me lo tomen. Pues me lo tomen oral, me lo tomen escrito, me lo tomen virtual, yo estudio de la misma manera. Yo no sé si hay una manera distinta para cada un tipo de examen. Por ahí la hay y yo la desconozco. Yo cuando estudiaba para dar un examen. Si el profesor ese día iba y decía, no, miren, no voy a tomar oral, voy a tomar escrito. Y bueno, tomaba escrito. Es decir, digo, me parece bien que ustedes pidan esa guía para los temas, me parece perfecto, para que sepan cuáles son los temas. Yo les dije que ustedes se tenían que guiar por los temas que se daban en clase, como se hizo toda la vida, y no les he dicho otra cosa. Hoy les he demostrado que lo que di en clase es lo que estoy diciendo y que tienen que saber. La modalidad del examen, bueno, no lo sé, Abril, ¿vos lo sabés si va a ser múltiple choice o preguntas? Van a ser preguntas a desarrollar por lo que terminó de comentar ayer el doctor Palacios. Va a ser un examen escrito, básicamente, Bien. con Bueno, preguntas. También destacó el tema de que vayan más a lo de clase, más a las cosas puntuales y estas cuestiones. Bien. Bueno, digamos, cada profesor, quiero pensar, somos, a ver cuántos profesores, ustedes tuvieron 4 profesores, ¿verdad? Martín, Rivas, Palacio, Lucchesi y yo, 5. Tuvieron 5 profesores. Bueno, yo no sé cuántas preguntas hará cada profesor, ¿lo sabés vos, Abril? No, todavía no nos avisaron eso, pero ayer acá la cantidad de preguntas van a tener que ser, a mi entender, acotadas. Yo pregunté cuántas eran, me dijeron, todavía no sabía. Bueno, ahí está, tiene que ser, porque si no nos vamos a quedar a vivir. Lo que comentó Leo en la clase del día de ayer fue que iba a ser un parcial para resolver en 1 hora y media, así que yo calculo entonces que van a ser acotadas. Si es para resolver en 1 hora y media, las preguntas van a ser acotadas. Prometo que las mías van a ser acotadas. Las mías van a ser acotadas. Como también, porque después ustedes son muchos, vienen pocos a las clases virtuales, pero me parece que son muchísimos para rendir. Acá son un promedio de 24, 25, pero
yo interpreto que hay inscriptos muchos más, ¿no, Abril? Sí, hay muchos más inscriptos, alrededor de casi 60, 70 estudiantes. Si hay 60 o 70 y solo vienen 25, la pregunta que me hago es, la mayoría, porque ustedes no son la mayoría son los que no vienen a clase, no están pensando ni en la virtualidad ni en la presencialidad, no sé en qué están pensando, pero hay 50 personas que no vinieron, duplican a los que vinieron, o sea que esos 50 les da lo mismo lo virtual, que lo oral, que lo escrito, o que lo que sea, porque es evidentemente que si no vienen a esto, que saben lo que va a suceder el día del examen, que eso también está para preguntarse. Y la pregunta del millón es si el presente no existe más. Parece que el presente no existe más. Ayer dijeron que no era necesario que se presentaran, por eso capaz que algunos hoy no se presentaron. O sea, no, hoy no, como hoy pasan no, los videos, pasan los audios. Abril, vos que seguís las clases, ¿alguna vez hubo 70 alumnos en la clase? No, en las clases nunca llegamos a esa cantidad de estudiantes, pero sí las clases están grabadas, así que hay muchas personas que las ven después la clase grabada, que es lo que nos permite también virtualizar. Yo lo que espero es que la facultad, que tomó la decisión de que sea presencial, tome todas las medidas necesarias con respecto a la pandemia, ¿no? Porque ya veo que somos 70 en un aula de 35 personas. Esperemos que se tome lo necesario. Ese es uno de los temas. Están suspendiendo porque llueve, están suspendiendo las clases presenciales porque llueve, y a nosotros nos hacen ir a rendir presencial. Están suspendiendo porque llueve. Una cuestión, sí, a ver. Aulas preparadas justamente para los parciales, donde, por ejemplo, si ese día del parcial son 30 personas, se las va a mandar un aula en donde en realidad la capacidad máxima sería para 100, justamente para respetar todo lo que es el protocolo, la distancia. O sea, la presencialidad se apostó con todas las medidas de seguridad que corresponde. Somos la primera facultad y la idea es mantenerla, y eso creo que todos quieren volver a la facultad. Queremos que las cosas se hagan bien, pero si ya suspendemos la clase por una lluvia, porque hay lluvia o alerta meteorológica y ya la presencialidad queda afuera, nosotros, todos los que tenemos problemas y que elegimos la virtualidad, nos están haciendo ir a dar un examen presencial. No es lógico tampoco lo que hace la facultad, pero es otro tema, no es para hablarlo acá. No es para hablarlo acá. Mi comentario. Pero después escribime y te comento bien cómo se manejó el tema de las comisiones virtuales para darte la información que por ahí por acá no querés que lo charlemos, no hay problema. Bueno, chicos, yo les agradezco la presencia. Creo ha sido muy grato el haber podido darles clases. Para mí siempre es muy grato, por eso hace tantos años que doy clases, y lo hago porque me gusta la docencia. Interpreto, por supuesto, las dudas que tengan. Estos no son momentos fáciles para nadie. Y bueno, la idea es no complicarles la cuestión. La idea es facilitar todos los elementos posibles para que ustedes vayan a dar un examen sabiendo de qué se trata. O sea, la idea mía, por lo menos, no es ocultar nada. Acá no se trata de ocultar nada, precisamente porque lo que estamos es haciendo lo contrario como profesores. Estamos desocultando lo que pasó para que se visualice y se pueda conocer. ¿Qué hacemos si no es transmitir conocimiento? El conocimiento se transmite no ocultando conocimiento, sino desocultando lo que pasó y contándolo. Si yo a ustedes le digo, miren, ¿saben qué? De Rosas no le voy a contar nada porque Rosas no me gusta. Y no tienen bibliografía, por lo cual a nadie le importa lo que pasó con Rosas. Entonces oculto el tema, eso no es conocimiento. Conocimiento es desocultar precisamente lo que pasó en la historia y contárselos a ustedes
de la manera mejor posible para que se entienda. ¿Cuál es el mejor profesor? Al que le entiendo, al que sé lo que me está diciendo. Al que me habla en chino es un mal profesor, porque me habla en chino, y yo no hablo chino. Entonces necesito que me hablen en español. Es decir, cuentas claras conservan la amistad. No somos amigos, pero tenemos una relación, ese feedback que tiene el docente con el alumno, que hay que respetar. El alumno está en igual condiciones que el docente en muchos aspectos. Solo que aquí el examen lo tomamos nosotros y ustedes responden. ¿Para qué? Para saber si nosotros entendemos que ustedes tienen el mínimo de contenido de la materia como para aprobarla. De eso se trata, no hay otra cuestión más que esta. Así que no hay cosas raras, no hay cosas ocultas, nadie va a preguntar cosas raras ni cosas ocultas, se va a preguntar lo que se dio en clase y se va a preguntar en base a estas guías, o no sé cómo llaman ustedes, que para eso está Abril, la ayudante alumno, que es una conexión entre ustedes y yo y ustedes, y la idea es no complicar. No complicar, ¿para qué complicar? Todo lo contrario, si yo quiero que me den un buen examen, no quiero que me den un mal examen. Si me dan un mal examen, también me tengo que sentir culpable. ¿Sí? Porque no sé, porque la culpa no la da solamente el que da mal el examen. Algo habré hecho yo para que ese dé mal un examen. Hay casos esporádicos, hay algunos que dicen, che, ¿sabés algo? No, pero me siento por las dudas, ¿viste? Así sé que preguntan y así ya vengo preparado para el recuperatorio. Entonces, porque ya entendí que me pregunta. Claro, lo que pasa es que en el recuperatorio no voy a preguntar lo mismo que en el primer parcial, entonces no vaya. Si no sabe, ¿para qué? Pero, es decir, pero no importa, esas son cosas que los alumnos hemos hecho todos. Todos. Antes había pasillos, ahora con la pandemia no hay pasillos. Pero en los pasillos se cocinaba todo. Es decir, a ver, entendámonos, que tanto Abril como yo no saltamos ese proceso que tiene el estudiante. Lo hicimos igual que ustedes. Entonces, como lo hicimos igual que ustedes, sabemos lo que a ustedes les pasa. Y yo no me voy a poner en enemigo de un alumno. ¿Cómo? Si yo soy y seré un alumno eterno, si siempre quiero estar aprendiendo. Entonces, aquí yo no voy a ocultar nada. Lo que di es lo que tomo. Si resulta que la unidad 1 y 2 son un poco más confusos por temas de filosofía o por temas, bueno, ahí voy a conectarme con Abril y le voy a decir sobre qué voy a hacer hincapié. Así Catalina puede atender a su hijo, porque está cansada, ya bostezó mucho, y el tercer bostezo significa que está aburrida. Entonces, o cansada de trabajar. Entonces, nos vemos, si Dios quiere, Dios mediante, en el parcial, y tranquilos. Tranquilos, el que lee, el que estudia y el que tiene un poquito de sentido común, este examen tiene que ir para adelante. Para mí, Así Muchas gracias, profe. No, por favor. Y bueno, y eso sí, en contacto con Abril, que ella maneja todo lo que sea whatsappear y todo ese tipo de cosas, y subir a la red y todo lo demás, bueno, y yo me voy a conectar con ella para hablar de la unidad 1 y 2. De la que dimos hoy está clarito, 3 temas, no hay más. ¿Sí? Bueno, suerte. Chao, gracias. Buenas noches, gracias. Chao, gracias. No te vayas, Abril. Chao, gracias. Quédate, Abril, que así arreglamos a ver cómo hacemos con... un minuto nada más. Doctor, todavía Sí. sigue grabando, ¿no prefiere que lo llame por teléfono y hablamos por teléfono? Así esta parte Bueno. no queda grabada. Listo, cortamos acá. Perfecto. Finalizar.